Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa César Paredes, Norbey Echeverry, Zairo Anillo y Edwin Solórzano. Hoy, en nuestra modalidad de entrevista, contamos con la voz del reconocido escritor colombiano Pablo Montoya, con quien conversaremos sobre su incursión literaria en la brevedad y sobre algunos de sus trabajos relacionados con este género, entre los que encontramos sus obras Habitantes, Terceto y Cuaderno de París. Pablo Montoya Campuzano nació en Barrancabermeja, Santander. Es doctor en estudios hispánicos y latinoamericanos de la Universidad de la Nueva Sorbona de París III y actualmente se desempeña como profesor de literatura en la Universidad de Antioquia. Ha sido reconocido con diferentes premios literarios, entre los que se destaca el Rómulo Gallegos en el año 2015 por su novela Tríptico de la Infamia. Para entrar entonces en materia con esta conversación, me gustaría iniciar preguntándole al profesor Montoya cómo define él la brevedad, especialmente en el campo literario, y cómo ha sido su relación con ella. La brevedad en la literatura yo la entiendo como un fenómeno que pertenece a la modernidad. Si bien es cierto, podemos ver brevedad en la literatura antigua, por ejemplo, en las fábulas de Esopo, en las fábulas de Higinio. Es verdad que la brevedad se presenta como una propuesta renovadora, inquietantemente renovadora, a partir del siglo XIX, particularmente con la publicación de los pequeños poemas en prosa de Baudelaire. No es que antes los escritores no hayan escrito poemas en prosa, podemos verlos quizás con cierta claridad en la primera generación de los románticos alemanes, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Pero la particularidad que tiene Baudelaire con los pequeños poemas en prosa o el Spleen de París es el impacto que produce en la literatura latinoamericana a partir del modernismo y de cómo esta literatura fragmentada, esta literatura condensada, va a manifestarse a lo largo de toda la geografía literaria de América Latina en el siglo XX. Sin duda alguna, cuando miramos la brevedad en nuestros días, pues quizás tengamos que pensar en las 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino. Él allí habla de algunas características que yo pienso son propias del fenómeno literario, fragmentario y breve. Por ejemplo, Italo Calvino habla de la levedad, de la rapidez, de la exactitud, de la visibilidad y de la multiplicidad. Yo comencé a practicar la literatura fragmentada, breve, en un momento en que los escritores de mi generación, estoy hablando de la década de los 80 del siglo XX, queríamos de alguna manera enfrentar a la sacrosanta novela, a esa literatura que podría llamarse de monumento, a partir justamente de una escritura de textos breves. Por eso, una buena parte de mis textos de la primera, digamos, del primer periodo de mi escritura literaria están caracterizados o se caracterizan por esta inclinación hacia la brevedad. El cerrajero, de Pablo Montoya. En el taller, colgada de una de las tapias, hay una llave. La primera construida en la ciudad, dice el hombre,
orgulloso por saberse estirpe del distante cerrajero. Y no es la única que posee una historia de sombras evanescentes. A su lado está la parda, con 3 dientes prominentes, que abrió los portones del primer templo. La de la primera cárcel, pequeña pero difícil al tacto. Y la del primer burdel, plagada de sinuosidades. Y otras de oro y bronce, de plata y vidrio, de finas maderas, puntiagudas a modo de estiletes, o con incrustaciones preciosas. Y una cuyo material es una piedra dura como el diamante. El cerrajero de ahora intenta cubrirlas a todas con una mirada. Y son tantas que, en las tapias, no hay lugar para cuadros, ni afiches, ni estampas. En ocasiones, frente a ellas, él se siente ante un firmamento lleno de estrellas. Sin embargo, en su taller, a diferencia del cielo, puede leer una crónica de puertas pintadas con sangre, de celdas asfixiantes, de ventanas por donde se intentó mirar resquicios vetados. El cerrajero, por el dibujo de sus labios, tiene una sonrisa permanente. Él conoce el secreto de cada llave, desde quienes la usaron hasta el tipo de crueldad o ternura que abrían o cerraban. Con palpar la corteza del trozo puede adivinar los hábitos de sus constructores. De algunos supo por boca de sus padres, a otros conoció en su aprendizaje. Sabe que las llaves diminutas de castos cinturones con formas fálicas que trazan un pubis rojizo en la pared fueron hechas por su bisabuelo a petición de maridos celosos, cuando la ciudad era 10 iglesias, 100 casas y 4 calles llenas de fango. Imagina a uno de sus tíos, guiado por los ojos de sus dedos, porque era ciego, haciendo llaves de diarios íntimos. Y habla de su progenitor, gastado en el oficio de cambiar chapas. Y aunque el cerrajero de hoy consigue el sustento de manera parecida, es él quien ha logrado diseñar la llave única. Es un pedazo de hierro que le permite llegar a estancias de muchachas vírgenes. No importa la vivienda o el barrio, ni la condición social de las puras. La llave lo guía por parajes especiales, y es como si un escudo lo protegiera de celadores, perros guardianes e insomnes. Puede entrar a las casas, abrir las puertas necesarias, mirar el rostro dormido de las jóvenes. A veces se atreve a rozar con sus dedos la piel de los brazos, la fragilidad de un cuello, un pie asomado tras las cobijas. Tiene incluso la posibilidad de llevar a cabo una desnudez carente de posesión. Cada noche se le obsequia la visión de lo no saciado, del amor en espera. Cuando vuelve al taller y el alba se deshace en los ojos de un mendigo, el cerrajero se siente elegido y ríe, no solo con los labios, sino con las manos de herrumbre para agradecer a la ciudad. Hablemos de su trabajo titulado Habitantes. ¿Cuál es su intención con estos relatos de personajes que circulan por la ciudad? Habitantes es un libro que yo escribí durante mis estancias en Medellín, en Tunja y en París. Hablo de esas 3 ciudades porque Habitantes es, de algún modo, la expresión de una ciudad moderna. Y esta ciudad anónima en Habitantes, de algún modo, recoge diferentes impresiones que yo tuve al vivir en estas 3 ciudades. Habitantes está conformado por 26 textos, podrían leerse como cuentos algunos, como poemas en prosas otros, que intentan de algún modo acercarse a los diferentes secretos de esa inmensa y desoladora y por momentos reveladora ciudad. Los cuentos llevan por título el oficio de cada uno de los personajes. Hay un cuento que se llama El músico, hay otro que se llama El aseador, hay otro que se llama El cartógrafo,
Hay otro que se llama el arquitecto, el juez, el sacristán. Finalmente, el último cuento se titula El escritor, y este es quien en realidad está tratando de develar los secretos como un gran demiurgo de la ciudad donde vive. Habitantes es un libro que yo escribí bajo la influencia de Franz Kafka. A Kafka yo lo leí gracias a los consejos de Jorge Alberto Naranjo. Recuerdo que asistí a unas charlas de él en la Biblioteca Pública Piloto, por allá en los años 80, donde él habló sobre los diarios de Kafka. Fue a través de esta charla que yo entré a los diarios de Kafka y quedé tan impactado, tan impresionado, que de su mano escribí Habitantes. Por eso Habitantes es un libro expresionista, es un libro que trata de narrar el extravío, que trata de narrar la soledad, el crimen por momentos, la locura de la ciudad moderna, pero que al mismo tiempo es un deseo de develar, repito, las epifanías que guarda toda ciudad. Habitantes, lo que yo intenté fue de alguna manera expresar mi sensibilidad hacia esa enorme ciudad que por momentos aplasta al ser humano, pero que al mismo tiempo lo redime. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. ¿Qué relaciones y qué diferencias hay en estos perfiles del texto Habitantes y los perfiles que usted construye en otras de sus obras como Adiós a los próceres y Sombra de Orión? En realidad, los perfiles, las semblanzas, son de alguna manera formas de narrar que yo he puesto en diferentes libros. Habitantes está conformado prácticamente por este tipo de personajes, digámoslo así, que intentan develar los secretos de una inmensa ciudad sin nombre. Adiós a los próceres está conformado por 21 semblanzas sobre personajes que participaron en el proceso de la independencia en Colombia y la patria boba. O sea que lo que podría diferenciar a Habitantes de Adiós a los próceres es el carácter, digamos, histórico que nutre a Adiós a los próceres y que por supuesto no está presente en los Habitantes. Pero al mismo tiempo, Adiós a los próceres se diferencia también de Habitantes en el sentido en que los cuentos o las semblanzas o los relatos de Adiós a los próceres están atravesados por la ironía, por el escepticismo, por la parodia, por de algún modo lo carnavalesco, y utilizo estas categorías para cuestionar y de alguna manera desmontar el panteón olímpico de la patria colombiana, que me parece a mí está fundada en la falacia y en la manipulación, que las castas políticas de este país, acompañados por, digamos, las autoridades militares y la religión católica, han construido para crear una especie de mito fundacional patriótico. Es para, de algún modo, criticar esta construcción que Adiós a los próceres fue escrito y se publicó la primera edición en el 2010, cuando se celebraban los 200 años de la independencia de este país. Y el catálogo de desaparecidos que hay en La Sombra de Orión también merecería un capítulo aparte o una explicación aparte, porque sí obedece en este caso a una construcción novelística, ¿no?, que yo trato de hacer en La Sombra de Orión, en el sentido en que es una novela que aborda particularmente la desaparición forzada en Medellín, y por lo tanto las semblanzas o los personajes que aparecen en La Sombra de Orión se podrían enlazar, por supuesto, con los de Habitantes y con Adiós a los próceres, en el sentido en que son series de personajes, pero digamos lo que caracteriza al catálogo de desaparecidos de La Sombra de Orión es que está articulado a un proyecto, a un proceso novelístico. El músico, de Pablo Montoya. Había estudiado el trino de los pájaros, los armónicos escalonados en el aire cuando soplaba un tubo,
el eco de los ayes atrapados en los muros de las viejas construcciones. Descompuso en intervalos la risa y el llanto. Analizó el susurro y el bostezo. En la oración, en el orgasmo, en la queja, encontró similares cadencias. Tuvo también épocas de largos experimentos. Permaneció días enteros en una pieza que acondicionó de diversos modos. Una vez la llenó de cajas de música que puso a funcionar al mismo tiempo y creyó hallar la antigua armonía de las estrellas. Otro día cubrió el piso de metrónomos. A cada uno dio una velocidad diferente y estuvo escuchándolos y copiando las variantes de una polirritmia desmesurada. Hizo pruebas con relojes despertadores para verificar la cercanía existente entre el sonido leve y el estruendo. En otra ocasión, trazó esquemas de las voces que escuchaba en los pasillos, en las calles, en los parques. Una línea horizontal con insignificantes ondulaciones, un rayo cortado sucesivamente, espirales de silencios, zigzags sin dirección precisa. Después quiso componer. Fue un reconocimiento súbito, pero de una contundencia ajena a las vacilaciones. Empezó tratando de respetar el ahogo del pentagrama, las normas establecidas por los métodos, el ascetismo de ciertos estilos, la retórica de otros. Su escritura fue volviéndose ansiosa. Las partituras mostraban notas en combate, marchas de figuras que huían pisoteando toda ley y toda tregua. En el papel, los signos terminaron por representar esquemas semejantes al puente, al dédalo, a círculos apretados entre sí, a puntos que desde una separación abismal iban acercándose hasta llegar a la agonía del límite para luego dispersarse en la nada. El músico, no obstante, solo podía oír en su mente lo que iba componiendo. Sus masas corales eran imposibles de reunir. Los instrumentos imaginados y diseñados por él mismo no los tocaba a nadie. Los intérpretes probaban en vano y desaparecían indiferentes. Los cantantes se veían ante pasajes técnicamente inverosímiles. El músico, en cambio, no cedía en su empeño. Solicitó colaboración para ejecutar sus obras en conservatorios y orquestas. Siempre fue repudiado cuando mostraba las extravagantes partituras. Algunos maestros de cofradías le escucharon con atención sus teorías y descubrimientos sonoros, pero el interés en apoyarlo decaía cuando él intentaba tocar sus creaciones incomprensibles. Las instituciones que impulsaban su oficio ni siquiera lo dejaron entrar a las salas de espera. Entonces el músico, en medio del rechazo, entendió el precio de su arte. Asumía el silencio después de crear una obra donde la ciudad, con sus sonidos y sus ritmos, estuviera definida. Encerrado en la pieza, escribió, borró, rasgó, lloró de rabia e impotencia, e inició la obra todas las veces que fueron necesarias. Su deseo, finalmente, fue encontrando el espacio. La noche en que terminó, las partituras en la mano, se dirigió a una de las montañas circundantes de la ciudad. Sobre una piedra, abajo el vacío abigarrado de luces, leyó por última vez lo compuesto. La ciudad nacía y moría en sus hojas, pensó. Él, justificado ante sí mismo y ante ella, podía desaparecer. Tomó las partituras. Una a una, las rompió en pedazos. En el aire los esparció. Luego, el músico flotó por un momento en la oscuridad titilante. En una conferencia titulada Ciudad y Literatura, en el marco de la Feria del Libro de Medellín, usted habla de una serie de oficios representativos: el músico, el relojero, el arquitecto, el aseador y el escritor.
¿Puede explicarnos por qué elige estos oficios particularmente? Me pareció que la importancia de los personajes de Habitantes debería residir en los oficios que cada uno de estos personajes realiza. De tal manera que cada uno de estos cuentos se erige, se manifiesta, se presenta uno tras otro, solamente para intentar acercarse de una manera u otra y a partir de estos oficios mismos a los secretos de la ciudad. Todos son intentos, digamos, de abarcar desde la particularidad una totalidad que es la ciudad, y por supuesto este abarcamiento jamás se logra, pero lo que se muestra en cada uno de los textos es, digamos, las características propias de cada uno de estos oficios. El músico, por ejemplo, quiere hacer una gran obra donde aparezcan todos los sonidos propios de la ciudad. El arquitecto quiere construir una gran urbanización que de algún modo ella misma refleja el principio, el desarrollo y el fin de la ciudad. El aseador es un personaje que se extravía en medio de los túneles de un supuesto metro donde él debe limpiar de estos recovecos la gran cantidad de alimañas y de ratas que hay allí. El conductor atraviesa o de alguna manera circula por toda la ciudad. Todos están buscando de alguna manera una respuesta a la pregunta esencial que guardan ellos, pero en tanto que son exponentes de un oficio. Es como si todos ellos de alguna manera fuesen ese escritor que está tratando de nombrar la característica fundamental que podría nombrar el secreto de una ciudad. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Hablemos ahora de Terceto, una obra con semblanzas de pintores, músicos y personajes históricos. ¿Por qué dice usted que esta obra podría leerse como un abanico de poemas en prosa o de minificciones? Yo comencé a escribir los primeros poemas en prosa o las primeras minificciones o los primeros proemas, como diría Juan José Arreola o Julio Cortázar, cuando era estudiante de música en Tunja, en 1986, 87 más o menos, y a lo largo de los años fui construyendo estos diferentes libros que conforman Terceto. Eran aquellos días, aquellos años en que yo, de algún modo, con mis compañeros en Tunja, repito, estábamos tratando de apoyarnos en el fragmento, en la brevedad, en digamos, una respuesta literaria a esos grandes relatos novelescos. Resulta muy curioso saber que justamente yo empiezo a escribir novelas, a publicar novelas, o sea, textos largos, después de haber transitado por estos libros de Terceto. Y de algún modo el carácter fragmentario de algunas de mis novelas, como por ejemplo Lejos de Roma o La sed del ojo o inclusive Los derrotados, sin duda alguna vienen de toda esta frecuentación que yo tuve en mis primeros años de escritor con las formas breves, para emplear una expresión propia de Ricardo Piglia. Entonces fui construyendo una breve y poética historia del viaje, una breve y poética historia de la pintura y una breve y poética historia de la música. Y esto lo hice a lo largo de casi 30 años, o sea que durante ese periodo yo practiqué la escritura de la brevedad, pero pensando en que esas tres historias, la del viaje, la de la pintura y de la música, debían de conformar un solo libro que después habría de llamarse Terceto. Entonces me parece que en la medida en que fui publicando estos textos y cómo esos textos eran leídos por los críticos, por los comentaristas y cómo algunos de ellos fueron antologados, me fui dando cuenta que los textos míos eran de alguna manera híbridos, que de algún modo podrían ser leídos como poemas en prosa o que podían ser leídos también como minificciones, como cuentos breves, e incluso algunas de estas prosas también tienen rasgos claros de la escritura ensayística, y lo que pretenden de algún modo es contar este pequeño universo que soy yo y que es todo escritor sin duda alguna a partir de esas migajas que conforman el libro. De ahí el epígrafe de Roland Barthes que dice justamente así: todo
mi pequeño universo en migajas. Jonás, de Pablo Montoya. Sucedió el embarque en el puerto de Jope. La tormenta se desencadenó. Los marineros, luego de un largo debate, me señalaron culpable. No hubo modo de hacerles cambiar de parecer. Terminaron por lanzarme al mar. Más tarde, vino la inmersión en las profundidades de la ballena. El olor a algas podridas, la humedad, la estrecha atmósfera, una penumbra que en algo me recordaba los lupanares de Nínive. Todo pasó, en fin, como estaba destinado. Ahora me siento acogido, lejos del barullo de los hombres y de las vanas labores de la profecía. Aquí, por fortuna, no hay a quien convencer. Y los corrillos que escuchan, entre incrédulos y sonrientes, a ese Jonás vociferante, es un mal sueño que a veces me despierta. Pero mis oraciones siguen. Piden que la ballena no deje de hacer lo suyo, que sea sorda a los designios de Dios. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo, en la que continuaremos conversando con el escritor colombiano Pablo Montoya. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.